Y dice la palabra del Señor, estaba Eliseo enfermo. Lo tiene, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 19. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Diga conmigo, Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Verso 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, les dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Verso 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no dejar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por lo que hoy nos vas a enseñar en esta hermosa noche. Que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarles, este mensaje se llama: no esperes el último tiempo para un cambio. Repita conmigo: no esperes el último tiempo para un cambio. Muchos de nosotros esperamos al último para hacer lo que debemos hacer, con lo que debíamos hacer con anticipación. Siempre esperamos el último momento, siempre esperamos el último tiempo, siempre esperamos el último día de los taxes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo va a ser el día tal? El día, si es el 15 de abril, el 14, estamos corriendo, ¿verdad? Siempre esperamos muchas veces el último tiempo, el último día, ¿verdad? Esperamos el último momento para amar, esperamos el último tiempo para honrar, ¿correcto? A veces esto pasa muchas veces en las vidas de las personas. Cuando, por ejemplo, hay un matrimonio y alguien de los dos recibe una noticia negativa, un mal diagnóstico, ojalá que nunca usted lo reciba, pero cuando una persona dice: oh, me dijeron en el doctor que tengo tal enfermedad y es grave y es delicada, entonces ahí viene un cambio. Cuando hay un problema, cuando hay algo grave, recién hay un cambio de actitud en nuestras vidas, ¿verdad? A veces eso también pasa cuando el hijo le da guerra al papá y le da guerra al papá y no le quiere obedecer y no quiere someterse a las reglas, a los reglamentos que le da sus padres, pero por ahí el papá se enferma o la mamá se enferma o detectan una enfermedad de la mamá y papá, ahí recién el hijo cambia de actitud. O muchas veces pasa en el matrimonio, cuando ve que o el hombre o la mujer comienzan a desviarse del camino, ¿verdad? Y ahí comienzan a reaccionar, ¿verdad? Cuando antes tienen que aprender a ser cuidadosos con la esposa, cuidadosos con el esposo. Cuando el esposo ya se está yendo para otro lado, ahí recién reacciona la mujer. O viceversa, ahí recién reacciona el hombre. Cuando ya ve que su matrimonio está a punto de perderse. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque no esperemos el último momento, no esperemos los momentos difíciles para hacer cambios que tenemos que hacer. Hay muchos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida y Dios siempre tiene una plataforma, Dios siempre tiene una palabra, Dios siempre tiene algo para que tú y yo reaccionemos. Y hoy es un buen día para nosotros meditar dónde estamos y qué estamos haciendo. ¿Cómo estamos nosotros
¿verdad? En nuestra relación con Dios. Porque a veces tenemos que esperar que algo nos pase o que recibamos un mal diagnóstico para decir, Señor, me voy a reconciliar contigo. Voy a recuperar mi familia. Voy a hacer las cosas bien. Voy a tratar bien a mi esposa. Voy a tratar bien a mi marido. Voy a tratar bien a mis hijos. Voy a tratar bien a mis padres. ¿Por qué tenemos que esperar las cosas malas? ¿Por qué tenemos que esperar malas noticias o noticias negativas o circunstancias difíciles para tomar una reacción? ¿Por qué esperamos hasta el último? Dios nos está diciendo, es el tiempo que cada uno de nosotros valoremos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado gracia. Dios nos ha dado misericordia. Dios nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo. Dios nos ha mostrado su amor y su gracia y su misericordia a cada uno de nosotros. ¿Y por qué no nosotros no somos agentes de esa misma gracia para lo que Dios nos ha dado? Herencia de Jehová son los hijos. Dios nos ha dado hijos y tenemos que amarlos, cuidarlos, enseñarlos, direccionarlos, dimensionarlos, disciplinarlos. Esa es parte del amor. Pero, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. ¿Por qué tenemos que esperar cuando nuestro hijo está en rebelión para instruirlo? Ahora es el tiempo cuando están pequeños, desde niños, enseñarles, mostrarles y nosotros poder darles un estilo de vida en la cual ellos puedan absorber y vivir en ese estilo de vida correcto que Dios nos manda. Que podamos modelar conforme a los principios y fundamentos de Dios en nuestra familia, cómo tratarnos el uno al otro, cómo honrarnos el uno al otro para que sea el modelo de la casa. Dios no quiere divorcios. Dios no quiere infidelidades. Dios no quiere enfermedades. Y muchas veces tenemos que pasar por esas cosas para reaccionar, para valorar. He visto hombres llorar porque ya perdieron a la mujer. Después que la maltrataron, después que le dijeron tantas cosas negativas. Y después cuando ya saben que ya la mujer ya no quiere saber nada, ahí recién reaccionan. ¿Por qué esperar hasta el último? Es tiempo de cambiar. Joás es un ejemplo de un cambio final. Joás es un ejemplo de que él esperó el último momento, cuando ya sabía que todo se había arruinado y que iba a ser destruido por los sirios. Ahí reaccionó Joás. Este mensaje nos tiene que hacer pensar. Porque este mensaje el Espíritu Santo lo puso en mi corazón para transmitirlo a la iglesia de Cristo. Y a las familias, porque es tiempo. Este es un buen tiempo para meditar. Este es un buen tiempo para pensar y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado trabajo, Dios te ha dado esposa, Dios te ha dado iglesia, Dios te ha dado pastores, Dios te ha dado salvación, Dios te ha dado provisión, Dios te ha dado sanidad. ¿Cuántas cosas no te ha dado Dios? Dios te ha dado tu trabajo que tú tienes. Espero que estés honrando a Dios con tu trabajo. ¿O estás esperando quedarte sin trabajo para decir, ahora sí, Señor? ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? ¿O estamos esperando que Dios reaccione? Porque el pueblo de Israel no reaccionó a la voz profética de Dios. Y cada vez que usted entra a este medio, cada vez que usted viene a la casa de Dios, Dios siempre tiene una palabra para ubicarte o para ubicarnos a dónde estamos. Y si nosotros estamos desubicados, Dios nos quiere ubicar. Pero si tú y yo no entendemos, entonces Dios tiene que usar otros métodos. Lo usó con Israel. Lo usó con David. Lo usó con Abraham. Lo usó con todos los hijos que están escritos en la Biblia. ¿Acaso va a cambiar Dios por ti o por mí? No va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso que este tiempo es un tiempo para meditar. Que yo no voy a esperar hasta el último como esperó Joab para reaccionar. Este es el tiempo. Diga conmigo, este es el tiempo. Y si tú estás equivocado o Dios te está hablando, no te preocupes. Si tú reaccionas a tiempo, tú recogerás de la gracia y la misericordia de Dios para tu vida. Y el beneficio será para ti y para toda tu familia, para la gloria de Dios. Joás significa el fuego del Señor. Voy a hablar un poco del rey Joás. Pero hay dos Joás en la Biblia.
Está Joás, rey de Israel. Está Joás, rey de Judá. El ejemplo bueno está más direccionado a Joás, rey de Judá. Pero el mal ejemplo del tema que quiero hablar hoy está en Joás, rey de Israel. Dice que Joás reinó 16 años. Y Joás hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice que no se apartó de los pecados de Jeroboam, dice la palabra. Y cuando habla de que no se aparta de los pecados de Jeroboam, y muchos de los reyes tienen este título porque Jeroboam representa a alguien que es un buen líder, que es alguien que se esfuerza, que está activo, pero que no obedece a Dios. Toma atención. Dice la Biblia que Joás no se apartó de los pecados de Jeroboam. Quiere decir, era un buen líder, es esforzado, pero era administrativo. Mucha gente se puede esforzar en trabajar, ¿correcto? Pero no obedece a Dios. Entonces, en el reino, eso está fuera del orden de Dios. Muchas personas pueden decir, yo le doy de comer a mi familia. Eso es bueno, pero no los tratas bien. Le sacas en cara lo que le das. ¿Está conmigo o no? Puedes ser administrativo, pero no vives en una revelación de Dios. Jeroboam representa a un líder fuerte. Jeroboam también representa un líder que Dios le dio un trono, que Dios le dio autoridad o que le dio delegación. Tenga cuidado ahí. Porque este espíritu de Jeroboam se mete mucho en las iglesias. Porque hay líderes buenos, hay líderes fuertes, pero hay muchos líderes que no obedecen a Dios. Y con todo respeto, yo no estoy acusando a nadie, pero eso es real. Entonces, hay muchos líderes como Jeroboam, que son fuertes, que son esforzados, que están activos, ¿correcto? Que saben que Dios le dio el trono, pero no valoran lo que Dios le dio. Porque no solamente Dios le dio una asignación, ¿correcto? No le dio solamente una asignación, sino también le dio una familia. Y como pastor siempre he dicho, tienen que ir iguales. La dimensión de que usted sirve a Dios y que si usted y yo decimos yo busco a Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, se tiene que ver en su casa, se tiene que ver en donde usted está. Eso significa un líder íntegro. Y eso es lo que Dios anda buscando en la tierra. Jeroboam era un líder. Jeroboam había sido un líder que Dios lo estableció y que Dios prometió bendecirlos. Pero lo tremendo es que Jeroboam fue un líder infiel a Dios. Hermano, podemos ser muy operativos, muy administrativos. Podemos tener llamado, podemos estar establecidos. Pero si no somos fieles a Dios. Eso dice la escritura de Joás. No se apartó de los pecados de Jeroboam. Y por eso la iglesia, y por eso nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios. Jeroboam fue desobediente a Dios. Jeroboam levantó una falsa adoración, adorando a otros dioses. Por eso Jeroboam es figura de la desobediencia y la rebelión. Y nosotros como líderes de Dios no podemos caminar en esa dimensión. ¿Sabe lo que está haciendo la palabra y diciendo? Joás fue igual que Jeroboam. Por eso es un comparativo la escritura entre el reinado de Joás con el reinado de Jeroboam. Y está diciendo, es igual que él. Hermano, Dios nos ha dado su sangre preciosa para que tú y yo tengamos salvación. Y si Dios nos ha puesto como líderes, porque yo soy líder de mi casa, soy líder asignado a la iglesia, pero usted es líder en su casa. Usted puede ser un líder, pero nunca opere en la infidelidad a Dios. Séale fiel a Dios en todo lo que hace, en palabra, en acción, en actitud, en trato, en su casa, a donde quiera que usted vaya. Sea un hombre fiel que refleja la identidad que Cristo mora en usted. Denle un aplauso al Señor, ahí donde usted está.
A través de este pasaje podemos ver ciertos principios y fundamentos que nos van a activar en una nueva dimensión. Porque aquí, para que podamos entender y podamos activarnos y restaurar ese tiempo, porque estamos en un año de restauración, si no hemos hecho lo correcto, yo siempre le he dicho, ¿qué importa? Hoy ya no lo puedes cambiar. El día de ayer ya no lo puedes cambiar. El día de hoy no lo puedes cambiar. Pero si hoy tú tomas la palabra y la instrucción de Dios, tú y yo podemos hacer un cambio. Tú y yo podemos ser transformados. Tú y yo podemos vivir una experiencia, ser traspasados de una atmósfera, de un nivel espiritual a otro nivel de gloria. Pero no depende de mí, depende de ti. Depende de mí. Lo que yo haga para mi vida depende de lo que tú hagas para tu vida, como mujer, como esposa, como madre, como hija, como hijo, como esposo. Es muy importante. Y para llegar a ser y entrar a esta nueva dimensión, este pasaje nos marca perfectamente lo que debo de hacer. Número 1. En el capítulo 14 dice, Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Y dice claramente, y descendió a él, ¿quién? Joás, rey de Israel. Toma atención. ¿Por qué Joás fue a buscar a Eliseo? Pero dice que Eliseo estaba en el lecho de su muerte. ¿Por qué esperó hasta que Eliseo esté en el lecho de muerte para venir a él? ¿Por qué no lo hizo antes? Joás sabía quién era Eliseo, porque él había hecho señales, maravillas de parte de Dios. Él era un hombre que todo el mundo reconocía y sabía quién era de parte del Señor en Israel. Porque ahora Joás, cuando ya está perdido, cuando ve que ya no tiene salida porque los sirios lo van a destruir, ahora recién esperan el último momento para venir a buscar al profeta Eliseo. Y lo primero que podemos entender a través de esta enseñanza es que lo que primero que tenemos que tener nosotros es tener un encuentro con la autoridad de Dios para poder entrar a una nueva dimensión, para poder entender y para poder caminar a una nueva estación de gloria con Dios. Lo primero que tenemos que hacer es tener un encuentro con la autoridad de Dios. Quiere decir con Dios mismo. ¿Está conmigo? Es con Dios. Tenemos que rendirnos. ¿Sabe lo que está haciendo ahí Joás? Está llorando, dice. Llorando delante de él. Quiere decir, se quebrantó, ya no pudo más. Pero está en un tiempo de desesperación. Yo conozco tantas personas que han venido en un tiempo de desesperación y se han postrado delante de Dios. Pero después Dios les ha tenido misericordia, los ha levantado y les ha proveído lo que necesitan. Pero hay muchos que ya no están. Por no decir casi todos. Solamente nos acercamos a Dios cuando hay desgracias. Solamente nos acercamos a Dios cuando hay enfermedad. Solamente nos arrepentimos y nos humillamos delante de Dios cuando no tenemos trabajo. Eso no funciona, iglesia. A Dios se le ama siempre. Por eso Pablo decía, sé vivir en lo mucho, sé vivir en lo poco, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Eso no nos mueve, iglesia. Eso no nos mueve, hermanos. No debemos mover. No debe mover el amor que ya ha depositado en nosotros. Y que cada día de nuestra vida se lo tenemos que dedicar a Él para la gloria de su nombre. El primer encuentro que tenemos que tener es la autoridad con Dios. Cuando yo entiendo que yo estoy bajo la autoridad de Dios, entonces puedo someterme a la autoridad que Dios ha establecido. ¿Alguien me entiende? Dios va a establecer autoridad para llevar adelante su propósito en un lugar, un territorio. Y cada uno de ustedes, Dios le ha puesto una autoridad mayor, que es Dios, sobre todas las cosas. Si usted se rinde a Dios, entonces no le va a costar someterse a la autoridad espiritual que Dios ha establecido. En este caso, para el turno de Joás,
la autoridad espiritual era Eliseo. Usted puede ver la vida de Saúl. Y cuando vemos a Saúl, Dios le estableció una autoridad espiritual llamado Samuel, el profeta, para que le dé ¿qué? Instrucciones, direcciones de parte del Señor. ¿Y qué hizo Saúl? Menospreció, desobedeció la instrucción dada por la autoridad de Dios. ¿Cómo terminó Saúl? Ya usted sabe el destino. Cada hombre de Dios que Dios establece como autoridad, Dios le establecerá otra autoridad. Es por eso que a David le estableció también a Samuel. Es por eso que a David también le estableció a un Natán. Para que de parte de Dios lo instruya, lo direccione o lo corrija. El que entiende la dimensión de autoridad podrá entrar y someterse a una autoridad espiritual que Dios asigne. Dios camina bajo ese diseño. El que tiene un encuentro con la autoridad va a poder ver restauración, va a poder ver gloria de Dios, va a poder ver manifestaciones que otros no pueden ver. Y no se trata de decirlo con la boca, yo estoy bajo la autoridad de Dios. No, se tiene que ver por tu caminar, por tus acciones. ¿Alguien me entiende lo que digo? Es muy importante. Aquí, ahora, aún los reyes necesitan cobertura de Dios. ¿Sabes por qué? La tierra sufre hoy calamidad. Porque ninguno de los gobernantes en su mayoría se ha sometido bajo la autoridad de Dios. Imagínense la tierra hoy bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad, porque dice la palabra que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios ha puesto un gobernante en cada nación. Qué diferente sería la tierra si cada gobernante buscara y pidiera a Dios a un Eliseo para que lo direccione, para que lo guíe. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esa tierra? Lo que vemos en muchas de las naciones, que los presidentes hacen pactos hasta con brujos y se bañan y hacen augurios que están fuera del orden de Dios. Eso le irrita a Dios. Por eso hay tanta idolatría, hay tanta perdición en la tierra. Porque es tiempo de que los gobernantes, de que todo hombre y mujer que esté en autoridad pueda conocer al Dios de la gloria. Hay hombres que Dios quiere usar en los gobiernos, como un José. Y hasta Faraón pudo discernir eso. Si Dios está contigo, entonces ¿quién mejor que tú, José? Porque sabía que Dios hablaba a José. Es necesario que nosotros podamos orar para que se levante una generación que está bajo la autoridad de Dios, pero que también esté bajo la autoridad de una autoridad espiritual que lo guía, que lo enseña, que lo corrige, que lo direcciona para bien. Por eso la Biblia dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor, porque aquel que se somete a Dios y está bajo la autoridad de Dios, nunca le costará someterse bajo ninguna autoridad. Y déjame decirte que usted camina en la vida y en la tierra y siempre habrá autoridad para usted. En la escuela hay autoridad. En el trabajo hay autoridad. Cuando usted va por las calles hay autoridad, son los policías. A donde usted quiera que entre, usted encontrará una autoridad. En una tienda, en un market, encontrará. ¿Y quién es el manager? Esa es la autoridad. Siempre hay una autoridad. Y sufriremos si no estamos sometidos a la autoridad. Porque el que no está bajo autoridad, lo único que va a hacer siempre es razonar y juzgar a la autoridad. Criticar, murmurar, y esa es la señal de alguien que no está bajo autoridad. Ese es el termómetro. Usted y yo tenemos que entender este primer principio para ver una dimensión de gloria. Ser mujer bajo autoridad. Ser hombre bajo autoridad. Bajo la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Y de ahí viene lo demás. A la mujer nunca le costará someterse a la autoridad de su esposo. Porque no me va a decir las hermanas de que
están bajo la autoridad de Dios y no están bajo la autoridad de su esposa. Entonces hay un desalineamiento. Ahí no hay alineamiento. Si yo realmente me someto a Dios, no me va a costar someterme a la autoridad que Dios ha establecido. Ahora, lógicamente, que ahí hay una dimensión importante, que el hombre que está bajo autoridad tiene derecho a ejercer autoridad. Pero hay muchos que quieren ejercer autoridad cuando no han sido revelados en la autoridad de Dios, porque tienen su propio reino, sus propias leyes, sus propias cosas, sus propios pensamientos. Entonces ese hombre también está fuera de autoridad. Eso pasa mucho en los hogares. El hombre dice, sométete, sujétate. Sí, pero tú no estás sujeto a Dios. El que no está bajo autoridad no tiene derecho a autoridad, a ejercer autoridad. El primer paso que tenemos que dar como hijos es, como dijo David en el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces se desata la boca profética. Entonces dirá, y diré, dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tiene autoridad para profetizar y declarar, porque está bajo el gobierno de Dios. Está bajo la autoridad de Dios. Todo el que está bajo la autoridad de Dios tiene libertad para hablar de Dios. Tiene autoridad, tiene confianza, tiene esperanza, porque sabe que está caminando bajo ese abrigo. Amén. Qué importante es que nosotros entendamos este principio. Ahora que Joás no encuentra salida, le queda la única salida. Y la única salida es rendirse totalmente a Dios. Yo no sé qué te está pasando hoy a ti en este día. Pero déjame decirte que si no encuentras salida a los problemas que has estado batallando de repente por tiempo y por años, déjame decirte que hoy Dios te está diciendo, yo soy tu salida. Pero no quiero que estés diciendo solamente que estás bajo mi autoridad, sino que a mí te dice el Espíritu Santo. No de boca, no por temporadas, no por un ratito que tienes dificultad, sino siempre, cada día de tu vida, cada día de nuestra vida. Que digamos, Señor, yo estoy bajo tu sombra, yo estoy plantado en mi fundamento eres tú, y pase lo que pase, déjame decirte que lo que viene para ti será algo poderoso y sobrenatural, y nunca más te apartarás de su camino, o de su sombra, o de su sombrilla, para la gloria de Dios. El primer paso entonces para entrar a una nueva dimensión de restauración, puedo definir de qué es reconocer la autoridad de Dios. Eso es lo que hizo Joás. Reconoció la autoridad de Dios, reconoció la autoridad espiritual. Por eso fue a él. Y él llorando, dice la Escritura en el verso 14, delante de él dijo, y ahí viene el segundo principio para lograr lo que Dios tiene, y se llama, ¿qué dijo Joás? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El segundo principio y fundamento para que podamos entrar en una nueva dimensión es tener un encuentro con la paternidad. Y quiero dejarte este mensaje ahí. ¿Por qué? Porque creo que es importante entender estos fundamentos y principios básicos que en algunas oportunidades lo he enseñado, pero no quiero correr. Quiero dejarte con el primer principio que Dios nos ha dado hoy en esta noche, que es el principio de autoridad. ¿Soy un hombre bajo autoridad de Dios? ¿Soy un hombre bajo autoridad espiritual? ¿O todavía me cuesta? Que hoy tengamos una reconciliación con la autoridad de Dios. Porque aquel que se humilla delante de la presencia de Dios, Dios lo va a levantar. Dios lo va a restaurar. Dios le va a dar un nuevo vestido. Entonces se abrirán los ojos para que
cuando venga y establezca Dios la autoridad espiritual a tu vida, tus oídos puedan estar abiertos y no desechar el consejo ni la dirección que ellos te den. Quiero que cierres tus ojos en esta noche. Quiero pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta noche. Dios ya no quiere esperar, que esperemos que las cosas cambien de una manera negativa para que nosotros podamos hacer un cambio. Dios dice no. El pueblo de Israel dijo mucho. Dios envió muchos profetas, muchos mensajes y no hubo reacción. Entonces Dios tuvo que usar otros métodos, consecuencias. Ni con las consecuencias obedecieron. Ni con las circunstancias obedecieron. Tuvieron que haber calamidades para que reaccionara. ¿Será que todo lo que está pasando será un lenguaje de Dios para la tierra? Reflexionemos. Es tiempo de volver a la autoridad de Dios. Es tiempo de volver a la autoridad de Dios y decirle, Señor, como aquel hijo que volvió a la casa del padre y dijo, iré a la casa de mi padre, porque allá hay abundancia de pan, y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Que en esa actitud de humillación, así como vino Joás había cometido demasiados errores en esos 16 años. Ya no tenía salida y solamente dijo, iré a buscar a Dios y a la autoridad espiritual que Dios estableció. Que nunca sea demasiado tarde para ti, hombre. Que nunca sea demasiado para ti, hombre, mujer, joven, hijo, para tomar una reacción, para tomar una decisión de un cambio, de decir, yo quiero estar bajo esa morada, yo quiero estar bajo ese abrigo, quiero escuchar tu voz, quiero recibir tu dirección y quiero obedecerla cada día de mi vida.